Vale. Hola, muy buenas noches. Espero que ya estén todos cómodos por ahí para poder tener esta charla de Pudú. En primer término, bueno, mi nombre es Javier Cabello. Quiero agradecer a Naturalistas Chile por esta invitación. La verdad que es bastante interesante poder transmitir los conocimientos y, bueno, los proyectos y cosas que hemos ido haciendo desde hace bastantes años atrás. Para los que no me conocen, bueno, me presento un poco. Mi nombre es Javier Cabello, soy médico veterinario. Hice un magíster relacionado con genética en zorro chilote y un doctorado relacionado también con lo mismo, donde incluimos además del zorro chilote al pudú y la ranita de Darwin. Esto fue en España. Soy fundador y presidente del Centro de Conservación de la Biodiversidad, Chiloé Silvestre, que estamos acá en Ancud, en la península de la Cuy, sector NAL, Reserva Marina de Puyinque. Ahí estamos ubicados y trabajamos desde hace ya 11 años. Además, soy docente investigador de la Universidad San Sebastián. Un saludo para los alumnos que me están viendo, que yo sé que hay más de algunos. Soy miembro de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre y también del Colmevet Chiloé, donde formo parte del grupo de fauna silvestre y especies exóticas. Y además estoy a cargo del Centro de Rehabilitación en la Universidad de San Sebastián y el Centro de Rehabilitación que tenemos aquí en Chiloé Silvestre. Hemos participado con un grupo de investigadores también en lo que es actualmente el plan Recoge del zorro chilote. Estamos ya que lo ingresamos al sistema para que sea un plan nacional de recuperación, conservación y gestión. También con la CONAF estamos participando en lo que es el plan Recoge del pudú. Y además forma parte de la red Bison que se está creando hace poquito como especie exótica invasora para tratar de controlar esta especie que hartos daños nos produce a la biodiversidad. Y bueno, soy padre también de una hija, Alaya, no sé si estará viendo. Ahí está también con una puducita aquí en el centro de rehabilitación, donde hacemos también educación. Y bueno, el título de la charla es un poco hablar de lo que es la conservación del pudú, entendiendo que conservación no es solo preservarlo porque los animales nos gustan o porque el animal es bonito. El hecho de conservación es preservar para poder tener en un futuro, ¿ya? Y poder quizás utilizar de alguna manera u otra toda la biodiversidad. Ya, entonces, bueno, dentro de lo que es el pudú, y como yo sé que aquí hay diferentes tipos de personas, algunos con conocimientos en pudú, otros a lo mejor no tanto, voy a empezar con cosas bastante generales, ¿ya? Y vamos a ir de a poquito metiéndonos un poquito más en la especie. Voy a tener dos o tres tandas de preguntas cuando termine una pequeña como introducción a la parte más general del pudú. Voy a poner ahí un signo de interrogación, ahí pueden ir siendo preguntas y yo las voy a ir contestando. Luego más adelante y al final. Así que ahí no hay ningún problema. Bueno, si hay alguna complicación por la modalidad, la verdad que es primera vez que hago este tipo de charla a través de Facebook, entonces entre estar mirando el chat y luego mirando mi pantalla, podría haber algún problema, espero que no. Bueno, los pudú son o pertenecen a la familia de los cérvidos. Ya la familia de los cérvidos yo creo que todos conocemos a Bambi, ya es un ciervo, dentro de la familia de los ciervos, ¿cierto? Y dentro de las cosas particulares que hay en esta familia es que tenemos animales tan grandes como el alce, que puede llegar a tener 2 metros a la cruz, y el pudú, que es uno de los cérvidos o uno de los ciervos más pequeños del mundo. Aquí, bueno, yo estoy en Chiloé ahora, aquí en Chiloé le llaman venado o venadito. Cuando uno habla de un ciervo, o incluso a veces, muchas veces uno habla del pudú, la gente no lo reconoce tanto, pero cuando uno dice venadito, ah, sí, ahí sí. Entonces es el nombre común que se le da, al menos acá en la zona sur, el venadito o el venado. Dentro de las particularidades de los ciervos o de la familia de los cérvidos es que tienen esta especie de cornamenta, o llamadas astas también, o cuernas, que la mayoría, casi todos, o es característico que lo posean solamente los machos, ¿ya? Las hembras no lo tienen. Por eso cuando nosotros recibimos o nos hacen un llamado de que tenemos algún tipo de pudú herido, preguntamos inmediatamente de qué sexo es porque es relativamente fácil identificar cuando tienen estas cuernas, ¿ya? Siendo los machos los que las poseen y las hembras las que no. Ahora, no todo el año las tienen porque en este año
o sea, perdón, en esta época del año ya empiezan a perder la cornamenta, los pudús acá, que es cuando está terminando el periodo reproductivo, y luego les vuelven a crecer inmediatamente otros, muchas veces un poquito más grandes que los que tenían el año anterior. Entonces, claro, puede haber en algún momento en el año, sobre todo como les digo ahora en junio, julio, donde tanto los machos como hembras puedan no tener cuernos. ¿Ya? Pero como esto, como toda regla tiene una excepción, ya los cervios también tienen esta excepción y los renos, el Rengífer tarandus, tienen cuernas los machos y las hembras. ¿Ya? Y también tenemos otra excepción que es un ciervo de los pantanos en China, donde ni el macho ni la hembra tiene esta cornamenta. ¿Ya? Pero por regla general, la mayoría o prácticamente todos estos animales, los machos poseen las astas o las cuernas. Y bueno, aquí en Chile tenemos 3 especies de cérvido, ¿ya? Y la verdad que las 3 están lamentablemente en alguna categoría de amenaza, o sea, amenaza de desaparecer. Bueno, uno que es emblemático es el huemul. Ah, bueno, pero aquí les iba a decir otra cosa. De ahí voy a volver a las especies que tenemos en Chile. Una de las diferencias que hay entre las cuernas y los cuernos, o las astas y los cuernos, es que las astas, como ya les decía, crecen todos los años y se caen. En el caso de los cuernos que tienen los bóvidos, ahí tenemos una foto de un muflón, las ovejas, los carneros, las vacas, ya ellos tienen estas cornamentas o estos cuernos, digamos, todo el año. Tienen presencia de cuernos todo el año, no se les cae jamás. ¿Ya? La asta está formada por hueso, ya un hueso bastante denso y tiene un crecimiento tan rápido que lo están utilizando para realizar estudios en lo que es osteoporosis en las mujeres, ya como para poder ver si ahí pueden encontrar algún tipo de solución a la osteoporosis. Ya tiene un crecimiento muy rápido. Y en cambio, los cuernos de los bóvidos, como les decía, es una prolongación de los senos, ese es un hueso también, pero es hueco. Y por fuera hay una estructura córnea que es muy similar a la uña, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes han visto seguramente cuando compran maní o la chicha al cacho en la parada militar típico, ya es porque ese es hueco. Esos cuernos son huecos. ¿Ya? En el caso de los ciervos, no. Y bueno, estas eh, astas van creciendo por irrigación de la piel. ¿Ya? Entonces ahí tienen un ciervo gamo en la fotografía de abajo y arriba un pudú, y los dos tienen estos cuernos que ya le han crecido y están cubiertos por piel que tienen bastante irrigación que lo van nutriendo hasta que comienza la época reproductiva, esa piel se seca, estos animales empiezan a rascar los árboles para poder sacarse esa cornamenta, o sea, sacarse esa piel ya muerta, y con eso ya quedan con la cornamenta al aire, digamos, como vemos en la primera fotografía arriba del huevo. ¿Ya? Cuando estos animales se fracturan una asta en esta época, en la época donde tienen este pelaje, que se les llama velvet o terciopelo, sangran bastante, ¿ya? Porque tiene como les digo, bastante irrigación que está nutriendo este hueso para que tenga ese crecimiento rápido, y luego los animales, por supuesto, lo utilizan en la época reproductiva para ver la supremacía entre los diferentes machos. ¿Ya? Ahí tienen cómo se les va saliendo esa piel. Entonces, claro, ustedes pueden encontrar en algún momento, ojalá tuvieran la suerte, digamos, de ver en un ambiente natural un pudú que estuviera precisamente eliminando ese velvet. ¿Ya? Y un poco para que no tengan la preocupación de que le está pasando algo, tiene alguna enfermedad, sino que simplemente se le está muriendo la piel que le permitió crecer. Ahora sí, dentro de los cervios que tenemos en Chile, yo les decía que las 3 especies tienen alguna categoría de amenaza. El huemul, que es emblemático para nosotros, porque lo tenemos en nuestro escudo nacional. El huemul del sur también se le llama. El huemul del norte o la taruca. Y finalmente el pudú, que como les decía también antes, es uno de los cérvidos más pequeños del mundo. El género pudú, existen 2 especies, el pudú puda, que es el que tenemos acá en el sur de Sudamérica, y el pudú mefistófeles, que son bastante parecidos, y este último vive en las alturas en Colombia, Ecuador, Perú quizás un poco también.
Ya es bastante menos estudiado que el pudú del sur, o el pudú nuestro, si lo podemos llamar nuestro. Y los dos son considerados los cérvidos más pequeños del mundo. Ya dentro, bueno, nosotros hicimos una tesis de morfometría en pudú, un poco para actualizar las medidas de los pudú, donde habían algunos estudios que hablaban de ciertas medidas, pero con un N o con un tamaño muestral bastante reducido. Aquí hicimos como una actualización, se podría decir, con Sangüesa el año pasado, y donde tomamos 44 animales, tanto del continente como de Chiloé, y les tomamos estas diferentes medidas que aparecen allí en la figura, que vamos a resumir en la diapositiva siguiente. Ya, como promedio, tanto en el continente como en Chiloé, juntando todos los animales en su conjunto, las hembras tuvieron pesos que van de los 5,8 hasta los 10,4 kilos. ¿Ya? Y los machos, un poco o bastante quizás más grande también, entre 6 kilos a 14 kilos, promediando un total de 8,25 kilos. ¿Ya? O sea, si alguien les pregunta cuánto pesa un pudú, alrededor de 8 kilos. Ya, van a estar en lo correcto. Y luego la altura de la cruz, también habían datos que hablaba de 40 centímetros a la altura de la cruz, que como les digo es bastante pequeñito. Y nosotros encontramos aquí también rangos que van de los 32 hasta los 49, o sea, pudús un poquito más grandes, más altos. Ya el largo va entre 62 a 90 centímetros con promedio de 60. Dentro de este estudio, una de las cosas que nos llamó la atención, que salió, digamos, como un resultado que no lo estábamos buscando, es que el ancho de las orejas o el tamaño de las orejas era un 11% más grande que en los machos, ya con pruebas estadísticas. Y bueno, dentro de lo que se presume, o nosotros lo que podemos, digamos, hipotetizar es que las hembras, como están con la cría, quizás necesitan tener el pabellón auricular un poquito más grande para estar atentos a sus depredadores y proteger a sus crías. ¿Ya? Pero como le digo, esto es algo un poco anecdótico, salió en esta tesis, pero lo encontramos bastante interesante. Luego, los animales de Chiloé, y esto sí es algo que se venía diciendo hace bastante tiempo, pero no había ningún estudio que lo confirmara. Los animales de Chiloé son más grandes, tanto en el peso, el largo del cuerpo, el largo del cráneo y la circunferencia de tórax. En general, todo lo que es la estructura del animal es bastante más grande. Y como les digo, esto ya estaba como... Se nombraba en las conversaciones, siempre decíamos, no, si el pudú de Chiloé es mucho más grande. De hecho, si hay alguien de aquí en Chiloé, puede darse cuenta que los pudú de aquí son bastante más gordos, bastante más altos, como que no les faltase comida en ninguna época del año. Dentro de las razones por la cual también se hipotetiza por qué esta diferencia, quizás acá en Chiloé no tienen grandes depredadores, salvo el zorro chilote que lo depreda de manera eventual. Pero no existe ni el culpeo, no existe ni el otro zorro que es el chilla, tampoco existe el puma. Entonces probablemente tenga mucho más tiempo y no tanta preocupación para dedicarse a comer. Ya, como les digo, son hipótesis, pero sí es cierto y queda demostrado, digamos, que estos animales son bastante más grandes acá. Y luego es un animal, al menos hablo de la experiencia más que nada aquí, que recibimos bastantes pudú, es un animal bastante confiado, se podría decir. Ya, acá en Chiloé se acerca bastante a las casas también. Van buscando, bueno, van caminando, van comiendo, alimentándose y muchas veces se acercan a las casas. Y el problema que trae consigo esto, por supuesto, es que los perros que viven en estas casas normalmente los atacan, les producen la muerte, heridas graves, que vamos a conversar un poquito más de ello adelante. Bueno, dentro de lo que es los aspectos reproductivos, y aquí también hay algunas novedades, podríamos decir, ya ellas son poliéstricas estacionales de otoño, tienen varios celos en esta época, como les decía, igual que las ovejas entre febrero, marzo, abril, mayo, bastante potente, y ya ahora en junio ya dejan de reproducirse y es el momento donde los machos pierden estas astas, ¿ya? Tiene una gestación de 7 meses aproximadamente, que es relativamente similar a todos los ciervos. ¿Ya? Los ciervos en general van entre los 200, 210, 215 días. No hay mayor diferencia ahí. Con pariciones que va a depender del lugar, pariciones un poquito más temprano hacia el norte de su distribución, que vamos a ver también enseguida, y un poquito más tardías acá en el sur.
¿ya? Generalmente en noviembre, septiembre pudiese darse también, como les digo, un poquito más al norte e incluso hasta diciembre, acá más en el sur. En general tienen una cría, ¿ya? Pero yo pongo ahí en la diapositiva el número 2 porque aquí la verdad que, insisto, en Chiloé, mucha gente me ha comentado de que ha visto las hembras con dos crías. ¿Ya? De manera particular no lo he visto nunca. Siempre está escrito en todos los libros de que es una sola cría. Y las veces que yo he visto hembras con crías han sido con una, pero hay mucha gente que indica que no, que pudiesen haber dos crías, lo cual es un dato bastante importante. ¿Eh? Madurez sexual en general a un año, o sea, al año siguiente no alcanzan a reproducirse, ya si están naciendo en noviembre, en mayo van a tener 5 o 6 meses, por lo tanto, hasta la próxima, cuando tengan cerca de un año y medio, ya se empiezan a reproducir. Y bueno, ahí hay diferentes estudios también, hay algunos libritos con experiencia de gente que los ha tenido en cautividad. Estos animales existen criaderos de pudú y bueno, hay bastante experiencia en cuanto al comportamiento de los machos, de las hembras, el momento reproductivo, la crianza, etcétera. Hay bastante experiencia en ese sentido porque, como les digo, estos animales se crían en cautividad. Y la madre con la cría, como les digo, está prácticamente hasta que viene el próximo periodo reproductivo, o sea, hasta unos meses atrás, probablemente 2 meses atrás, todavía se podía ver a las hembras con las crías. Acá, como les digo, acá en Chiloé se suele ver, si uno está en el campo bastante tiempo, uno puede ver las hembras con las crías. Aquí tengo un video, ya este es el centro de conservación, Chiloé Silvestre, nosotros tenemos una hembrita, que es la Pudini, que llegó desde Puerto Varas hace 3 años y llegó, como en la fotografía anterior, tenía apenas un mes, le calculábamos, y por supuesto la tuvimos que criar con mamadera. Ya, lo bueno, digamos, que la Pudini pudo sobrevivir, pero lo malo es que como se crió a mamadera, se improntó demasiado con el ser humano y hoy en día, claro, uno se acerca a la instalación de ella y ella se acerca a nosotros. ¿Ya? Entonces ahora la tenemos en cautividad y con ella estamos haciendo educación ambiental. Ahora lo simpático, digamos, de esto es que fuera, ustedes ven ahí el macho, ya es un macho silvestre. O sea, el macho llegó solo, esto fue más o menos en época reproductiva, el año pasado, si no me equivoco, y llegó. Y de hecho hemos puesto cámaras trampa y hemos llegado a ver hasta 3 pudús afuera. Entonces, bueno, un poco también para que vayan conociendo lo que es Chiloé silvestre, estos animales están en un ambiente relativamente eh, natural. Ya digo relativamente porque hay la presencia de muchos espinillos aquí. Cuando crece mucho el espinillo y va tapando todo lo que es la vegetación un poquito más nativa. Ya, pero ahí, como les digo, pueden ver un pudú que lleva en cautividad 3 años y uno silvestre y los dos están con igual tranquilidad. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, de hecho ayer lo vimos, andaban algunos caminando, siempre vemos las huellas y bueno, es bastante bonito que estos pudús puedan andar de manera libre, digamos, cerca de nosotros. Dentro de lo que es la alimentación, bueno, aquí hay bastante literatura en relación a qué es lo que comen los animales y por lo general comen los brotes o las hojas nuevitas de diferentes tipos de plantas nativas por lo general. Ya dentro de las cosas que más le damos a los animales cuando lo tenemos como pacientes es el maqui, ya, y como les digo, cualquier otro tipo de hojitas de chilco, como dice ahí avellano, el canelo sale también descrito, y la zarzamora. La zarzamora es una planta que no es natural, sin embargo le gusta bastante al pudú y a veces cuando vienen heridos o no quieren comer nada les damos la mora y se la comen bastante bien. ¿Ya? Y luego en estos criaderos que les decía yo, por lo general los alimentan también con pastos, con cereales, manzana les gusta muchísimo, lechuga, alfalfa, peles de vaca lechera, peles de ternero, peles de conejo. En fin, yo creo en los zoológicos probablemente también existan alimentos ya un poquito más industrializados que cumplan con los requerimientos del animal. La cría está con la hembra solamente tomando leche materna más o menos hasta los 15 días. Nosotros aquí en cautividad le damos leche de cabra cuando viene algún animal que ha perdido la madre. Y es probablemente una de las más similares, pero aún así es complejo a veces criar al pudú cuando es chiquitito porque en este momento, entre los 15 días para adelante, cuando ya empiezan a comer fibra, ahí hay un desajuste digestivo que muchas veces nos ha complicado en controlar.
Ya, como dice ahí, luego comienzan a consumir pasto y a los 3 meses se alimentan como adultos. Las crías tienen unas manchitas, las típicas manchitas de Bambi, que es característico de los cérvidos, ya no solo de Bambi ni del pudú. Ellos también están con sus manchitas más o menos hasta los 5 meses. Y nosotros, es lo que dice la literatura, nosotros hemos encontrado, hemos visto animales que hasta los 6, 7 meses todavía persisten algún vestigio de estas manchitas amarillas. Ya, eso nos sirve un poquito para ver ¿cómo se llama? Qué edad tienen estos animales y ver qué tipo de tratamiento o manejo le vamos a hacer. Voy a dar un tiempo para preguntas en un ratito más, ¿ya? Y ahí, por favor, si no me quedo con la pregunta, porque están saliendo algunas preguntas aquí en Facebook, me las vuelven a repetir, ¿ya? Pero esas son preguntas que respondemos en breves minutos. Ya, la distribución del pudú va más o menos de la parte sur de la región del Maule hasta la laguna San Rafael, ya, más o menos. Es bastante abundante en la región de los ríos, en la región de los lagos, ya es muy abundante. Y hacia el norte, la verdad que desconozco un poco esa zona, pero al menos aquí en la región de los lagos, desde Valdivia, Temuco hasta Chiloé, es muy abundante, muy abundante. Se describen, bueno, hay datos de poblaciones que son bastante, un poco al ojo. En el año 1995 un autor hablaba de 10.000 individuos. Ya la verdad, como le digo, es bastante, muy, muy al ojo, un poco por la cantidad de bosque que había en esos tiempos. Realmente no hay un estudio que nos diga cuántos animales hay. Ya, por lo menos sí se ve que es bastante abundante y vamos a ver algunos datos genéticos que también nos hacen pensar en eso. El pudú en general es activo todo el día, pero también se describe que es más activo en la noche, de crepuscular. A mí me ha tocado verlo a diferentes horas, en la mañana, en la tarde, a la hora del almuerzo, la verdad que a diferentes horas. ¿Ya? Y nosotros en las cámaras trampa también que ponemos, igual aparecen en la noche y también aparecen en el día. Bueno, dentro de lo que es el hábitat del pudú, y aquí me voy a tener un poquito más porque tenemos muchas especies que son características del sur de Chile. Ya, y que es la ecorregión de bosque valdiviano. O sea, el hábitat del pudú, el hábitat natural del pudú es el bosque valdiviano, como tienen esa fotografía, o el tipo de bosque valdiviano, que tiene también diferentes tipos de bosque. Ya dentro de esta ecorregión hay diferentes tipos de bosque. El bosque que está un poquito más al norte, en la zona de Nahuelbuta, Concepción, ya es un bosque bastante diferente a lo que es aquí Chiloé y también un poco más diferente a la región de Aysén. Y bueno, esta ecorregión, ya la verdad que es un punto muy interesante a nivel mundial como ecorregión porque alberga una gran cantidad de especies diferentes, ya no solo de mamíferos, sino de aves, de reptiles y de anfibios. Se le conoce también como bosque templado, es una de las ecorregiones más amenazadas del mundo, posee diferentes tipos de bosque, como yo les decía, y es uno de los ecosistemas más escasos del mundo, que representa un 0,9% del total mundial. Posee un alto nivel de endemismo, y es lo que tenemos acá en el bosque valdiviano. El bosque, esta ecorregión de bosque valdiviano es casi chilena, pero hay una pequeña parte a esa altura de Bariloche, que también tienen los argentinos este tipo de bosque y por eso no tenemos más especies endémicas, una cosa de límites políticos entre países. Pero sí es cierto que el bosque valdiviano como tal tiene muchísimas especies endémicas, dentro de ellos el pudú, la ranita de Darwin, el monito del monte, la comadrejita trompúa, el zorro chilote, ya, y bastantes otros más. Aquí tienen ustedes más o menos lo que es la ecorregión de bosque valdiviano. Voy un poco a esta parte porque cuando uno quiere proteger una especie como tal, y ya entrando un poco a lo que es conservación, claro, no sacamos nada con proteger una especie, ya no sacamos nada con hacer una campaña solo para el pudú y salvar al pudú, si es que no estamos salvando o no estamos protegiendo el hábitat donde viven. Y el hábitat donde viven, donde hay unos ecosistemas y cada uno de los integrantes del ecosistema cumple una función, tenemos que protegerlo de manera completa. Ya, como les digo, si no es muy, muy difícil proteger una especie si no estamos protegiendo el hábitat en sí de manera completa. Ya, ahí tenemos un poco, es considerado también uno de los hotspots a nivel mundial, uno de los puntos calientes de biodiversidad. Como les digo, tenemos dentro del mundo esta ecorregión que es bastante importante y reconocida y que seguramente ni nosotros mismos nos damos cuenta de no solo de la belleza, sino que riqueza y abundancia de especies que tenemos acá.
Y dentro de las cosas interesantes que hay en esta ecorregión, y hay un poco alguna pregunta que estaba por ahí, que si había alguna diferencia entre el norte y el sur, vamos a ver un poquito ahora. Bueno, toda esta zona del área de distribución, sobre todo en el área patagónica, es una zona que fue glaciada por lo menos por 4 episodios a lo largo de la historia de la Tierra, digamos, del planeta o de esta zona del planeta. ¿Ya? Y estas glaciaciones han modelado la geografía, o sea, ven desde, o sea, Chiloé no es solamente una isla, es un archipiélago, está lleno de pequeñas islitas, y de ahí hacia abajo hay muchos fiordos, bueno, una serie de islas y estructuras que están dadas o se han dado por estas glaciaciones que han pasado en los últimos millones de años atrás. ¿Ya? Son, la verdad, que cantidades de años que yo creo que escapan un poquito a la imaginación. O sea, nosotros vivimos 80 años, 90 años y estamos hablando de 1 millón de años atrás. No sé, es como, me queda un poquito grande, digamos, imaginarme eso. Pero bueno, hubo glaciaciones hace 1100 años atrás, ya la gran glaciación de la Patagonia, la glaciación más fría, después a los 700.000 años atrás, el último glaciar del sur de la Patagonia, 180.000 años atrás, ya nos estamos acercando un poquitito. Y la última glaciación, y es la que se tiene mayor información precisamente porque es la última, el último máximo glaciar, que ocurrió, hay diferentes autores, pero aproximadamente hace unos 30.000 años atrás, desde que comenzó hasta que terminó. ¿Ya? Y ahí pueden ir viendo en la imagen que esta glaciación cubrió gran parte del área de distribución actual del pudú, hoy en día. O sea, podemos decir que hace 30.000 años el pudú en Coyhaique, en Aysén, no existía. Incluso a lo mejor en Puerto Varas, Ensenada, donde hoy en día es bastante abundante, no existía producto de estos hielos que cubrieron hasta el lago Yanquihue y un poquito más hacia el norte. ¿Ya? Y bueno, como les decía, la ecorregión de bosque valdiviano tiene una gran cantidad de especies. Bueno, yo vivo acá y la verdad que estoy encantado con lo que nos entrega la naturaleza. Es muy bonito, se ven montones de especies y lamentablemente este bosque ha sido o se ha ido destruyendo por acción de nosotros mismos. Ya, aquí vamos a hacer, no sé cuánto tiempo yo, como 20 y tantos minutos parece. Vamos a hacer un alto para las preguntas. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no quiero perder. Bueno, si hay alguna pregunta que me la salto, me la vuelven a escribir. ¿Ah? Aquí, bueno, dice, ¿se sabe cuándo llegaron a Chiloé? Vamos a hablar un poquito precisamente de eso ahora. Porque la verdad que es bastante interesante. Hicimos un estudio genético ahí y como digo, bueno, vamos a ver algunas cositas que gracias a la genética podemos responder preguntas. A ver, creo que una de las primeras era... Bueno, aquí dice uno puede tener un pudú legalmente como mascota. No, no. Los pudú, y creo que alguien contestó por ahí, los pudú no son mascotas, son animales silvestres, están protegidos por la ley 19.473. Y para tener pudú existen, y creo que aquí va un poco, voy a enlazar con otra pregunta que había, que decía si los criaderos liberaban los animales. No puedo encontrar la pregunta, pero algo así. Existe en la legislación chilena un registro nacional de tenedores de fauna silvestre, ya que son aquellos centros o recintos que están autorizados por ley, por una resolución, a tener diferentes especies de fauna silvestre con diferentes fines. Nosotros, por ejemplo, en Chiloé Silvestre tenemos un centro de rehabilitación, que es uno de los centros por los cuales se puede tener animales en cautiverio, pero de manera momentánea. Luego existen los criaderos, ¿ya? Y los criaderos, la verdad que ellos no tienen ningún fin de conservación, están amparados por la ley, tienen fines comerciales, ¿ya? Y existen, sobre todo acá en el sur, creo que en Angol o por ahí, por Concepción, habían antes acá también en Puerto Varas algunos criaderos donde la gente los podía criar y eran de su propiedad en el fondo. Luego tenemos los centros de exhibición, ya que también son autorizados, que son los zoológicos. Básicamente los zoológicos o algún otro tipo de parque que pueda tener animales
en cautividad, y los centros de reproducción. Ya, los centros de reproducción son diferentes a los criaderos. Los centros de reproducción precisamente están hechos con fines de conservación, están hechos con fin de reintroducir en algún momento animales que se puedan reproducir en cautividad, que vamos a ver luego, que yo creo que hoy en día no tiene mayor sentido, ¿ya? Entonces existen estos 4 tipos de centros que pueden tener animales en cautividad, ¿ya? A ver, ¿qué más? Perdónenme si me demoro, pero no quiero que se me vayan las preguntas. Ya, entonces, claro, aquí estaba la pregunta de Isabel, decía, ¿los criaderos luego reinsertan esos ejemplares? No, los criaderos no reinsertan y de hecho no pueden, ya, porque son animales que se han reproducido en cautividad, a veces sin manejo genético, entonces pueden incluso tener consanguinidad entre ellos y sería contraproducente liberar animales de los criaderos, ya, diferente a los centros de reproducción. Ya, ningún animal silvestre se puede tener como mascota. Todos los animales silvestres, todas las especies silvestres nativas de Chile están protegidas por ley. Independiente que hay algunos que se puedan cazar, ya, ellos se pueden cazar solamente en una época de caza, pero el resto no se pueden ni cazar, ni tener, ni sacar los huevos, todo eso está prohibido. Y si alguien ve eso, lo puede denunciar al Servicio Agrícola y Ganadero o a Carabineros de Chile. Ya a nosotros nos llegan acá, sobre todo en Chiloé y en Puerto Montt también, muchos loros choroí y cachaña, que son mantenidos en cautividad de manera ilegal. Aquí en el sur era, y todavía, pero cada vez menos, una costumbre el tener estos loritos en la casa, pero como les digo, es totalmente ilegal. Y ante una denuncia van las autoridades y pueden llegar a decomisarlo o sacarle alguna infracción. Crías una vez al año. ¿Cada cuánto tiempo pueden tener días? Una vez al año en general en la época reproductiva. Ya la gestación es bastante larga, como les decía, son 7 meses, entonces no alcanzan a tener más crías en el año. A ver. Diferencia entre los individuos del norte y del sur, lo vamos a ver enseguida. Ya les nombré, digamos, que hay una diferencia entre los continentales, que llamamos nosotros continentales, y los de Chiloé. Ya los de Chiloé son bastante más grandes. Pero entre el continente, por lo menos de Puerto Montt hasta Concepción, en teoría no habría ningún tipo de diferencia. Para el sur es otra cosa que hay que explorar todavía. Ah, existen trabajos con las comunidades para la protección del pudú. Jaime Guzmán. Hay trabajos que son un poco de manera particular, ya de manera aislada quizás. Nosotros, bueno, en Chiloé hemos trabajado con el Parque Nacional Chiloé, precisamente, y ahí hay algunas comunidades donde muchas veces vamos a hacer charlas. Hoy en día se está haciendo el plan Recoge para el Pudú. El plan Recoge es un plan nacional de recuperación, conservación y gestión de la especie. Entonces, dentro de este plan, una vez que se apruebe, porque esto se aprueba a nivel oficial como país, entonces ahí sí van a ver todo este tipo de acciones que hay que tomar para poder conservar a estos animales. Pero por lo general, cuando hay proyectos, ya sea de investigación o de educación, se trabaja con la comunidad. Hoy en día es prácticamente obligado cuando uno postula a un proyecto es incluir a la comunidad, porque si no, por lo menos desde mi opinión, no tiene la verdad mayor sentido. Bueno, para evitar la impronta en el proceso de conservación de una especie, la verdad, bueno, existen técnicas de hecho, o sea, una de las cosas primordiales es no tener contacto con estos animales y claro, cuando tenemos animales en rehabilitación, tratamos de evitar el contacto al máximo, pero estos animales, en el caso del pudú, cuando llega muy pequeñito, donde tienes que tener contacto porque tienes que darle mamadera 4, 5, 6 veces al día, es bastante complejo poder evitarlo. Ya lo que se hace muchas veces, va a depender del tipo de especie, es tratar de hacer el proceso inverso. Ya es tratar de desimprontar a este animal. Ya, pero dependiente de cuánto tiempo haya estado improntado en contacto con una persona, puede ser beneficioso o positivo, o como puede que no. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora en custodia un loro que estuvo 20 años con una persona.
¿ya? Entonces, claro, ese tipo de animal, 20 años con una persona, es imposible de poder recuperarlo y liberarlo en esas condiciones. ¿Qué indicios puedo encontrar en un bosque que me indique que puede vivir un pudún en esa zona? La verdad que aquí prácticamente en el sur de Chile, en todos los tipos de bosque existen pudún. Nosotros hemos puesto cámaras trampa aquí en Chiloé, en Puerto Montt, ahora estamos poniendo trampas cerca de Osorno, en Nahuelbuta, en Gorbea, y en todo este tipo de bosques aparecen los pudú. Pero por lo general en bosques que son bastante maduros, en bosques grandes, digamos, bosques un poquito más viejos, cosa que también se va disminuyendo, porque donde se ha talado mucho bosque, hoy en día también hay parches de bosque que son renovables, y en esos renovables la diversidad también baja bastante. Pero, y lo otro, de que no hayan perros o que no hayan casas cerca. Donde hay casas, la verdad que los pudús no corren muy buena suerte, producto de los perros, que también vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Hay pudús en zoológicos de otros países? Yo tenía entendido que sí, que en Alemania habían algunos pudús por ahí que se llevaron hace bastante tiempo atrás y probablemente los reproduzcan también ahí. Hay un tiempo vi en redes sociales un pudú que tenía un orificio en la zona del lagrimal. Ellos tienen, yo creo que hay alguna fotografía un poquito más adelante, más clarito, debajo del ojo, si se puede llamar así, una glándula que se llama la glándula supra o infraorbital, ya que es una glándula, no es un orificio como tal, no es una vía, es una glándula que la tienen todos los cervios en general y que produce un tipo de secreciones que les puede servir para el marcaje o el reconocimiento de las especies. Esta glándula, lo que hemos visto nosotros, se abre mucho cuando el animal está estresado. ¿Ya? Y de hecho nosotros cuando hacemos un manejo y vemos que el animal está con las glándulas un poquito abiertas, lo dejamos tranquilo, esperamos un rato, una tarde y luego volvemos a hacer el procedimiento que tengamos que hacer. La pudina está, la verdad, que bastante bien. Hoy día estuvimos allá, le saqué unas fotos por ahí. ¿Cada cuánto tienen crías? Una vez al año, como lo habíamos dicho. Sí emiten sonido los pudú. Ya es como un gemido cuando están un poco asustados, sobre todo cuando se transportan o cuando se tienen afirmados, emiten un sonido que no es como un poco triste, le podría decir, pero es como un gemido. Ya como que en el fondo le está diciendo, déjenme tranquilo. Vamos a hablar un poquito más de la protección del pudú más adelante. Hay un montón de preguntas. Yo creo que voy a tener que seguir avanzando porque si no, no sé qué me dice la voz off. Ya, ya. Sí, es que todavía me queda. Sí, es que hay algunas cosas que la vamos a ir hablando. Ya. Sí, vamos a hablar un poquito de conservación más adelante. Vamos a ver que hay varias poblaciones también y eso lo quiero comentar. Centros de reproducción en Chile hoy en día, no lo sé. Habían bastantes centros de reproducción hace unos años atrás, porque no era tan complejo inscribirse como tal. Hoy en día, la verdad que están un poquito más estrictos estas cosas y muchos de estos centros de reproducción cerraron. Hoy en día no sabría decir cuántos hay, pero sí hay. Si quieres tener el dato concreto, se podría preguntar al SAC por la Oficina de Información. Ya, voy a seguir. Luego, porque hay un montón de preguntas, no me voy a terminar nunca, pero seguro que muchas de las preguntas se las voy a contestar a continuación. ¿Ya? Luego, cuando voy a poner otra imagen igual que esta, y ahí vuelven a hacer preguntas, pero para que no sigan escribiendo más preguntas, porque si no, no me voy a volver loco, la verdad. Las agradezco a todas, pero creo que no me va a dar el tiempo a contestarlas todas. Ya, continuamos un poquito. Voy a entrar aquí en la parte de precisamente lo que estamos hablando de las poblaciones. No les puedo decir cuántos animales hay. Sí, desde mi punto de vista personal es bastante abundante. Está en disminución, eso lo dice también la IUCN, está en disminución, pero es bastante abundante todavía. Ya, bueno, hicimos un estudio con 248 muestras de pudú entre los años 2009 y 2012. Más o menos los puntos rojos son las zonas donde tomamos esta muestra y más o menos en toda su área de distribución. Ya con las limitantes que tiene la zona más austral, porque la verdad que es bastante
difícil ir por ahí y difícil a su vez también encontrar pudú. Trabajamos con muestras de pelo, como ven ahí, con muestras de heces, con muestras de cuero. Mucha gente acá en el sur también antes se los comía, guardaba el cuero y mucha de esa gente todavía tiene sus cueros en las paredes. Entonces íbamos a sacar muestras para poder hacer análisis genético, músculo de aquellos animales que encontrábamos muertos en carretera o que morían en centros de rehabilitación y sangre de los animales de centros de rehabilitación. Ya en total fueron 80 muestras en Chiloé, bastante representado de norte a sur, y 168 muestras continentales. Hicimos diferentes tipos de análisis genético. Voy a hablar de manera bastante general para no enredar la cosa, pero para hacer nuestros análisis de variabilidad genética, nosotros dividimos en 4 poblaciones, ¿ya? Que a su vez, la verdad que estas 4 poblaciones fueron dadas por los resultados, y luego volvimos a hacer esta división para volver a hacer los análisis de nuevo ya con las 4 poblaciones que teníamos dadas. Y bueno, esta era Chiloé, el continente, yo le llamo continente así, que va desde Puerto Montt hasta el norte de la distribución. Patagonia Norte, que es la zona que está justo al norte de Chiloé, al frente, al noreste de Chiloé. Y Patagonia Sur, que está más o menos desde, eso es, más el fiordo Comau, Huinay, y más o menos por ahí Caleta Gonzalo, ¿ya? Y de ahí hacia el sur sería otro de los grupos que hicimos, ¿ya? Además también incluimos los criaderos entendiéndose criaderos y zorros también, o sea, zoológicos. Y bueno, hicimos análisis de diversidad genética por dentro de las cosas. Cuando uno quiere saber o quiere conservar una especie, uno lo que tiene que saber es saber en qué condiciones está. O sea, uno lo que tiene que hacer es saber en qué condiciones está desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista genético también, por supuesto. ¿Ya? Y es lo que hice yo en mi tesis de doctorado. ¿Ya? Y simplemente, sin marearlos mucho, es que dentro de todos los marcadores moleculares que hicimos, los marcadores moleculares, y a modo muy sencillo, son como los apellidos que nosotros tenemos. Ya, yo soy Cabellos Tom, pero uno podría tener los apellidos, los 2 apellidos del padre, los 2 apellidos de la madre, o más los apellidos de los abuelos, más los apellidos de la otra abuela, etc. Ya, y los marcadores moleculares más o menos funcionan de esa manera. Ya, son los apellidos. Entonces, aquí nosotros encontramos un apellido, ya, un haplotipo se llama, por cada 2,73 individuos. En otras palabras, si nosotros tomásemos 3 individuos, vamos a encontrar 2 apellidos, ¿ya? Lo cual nos dice, ya es un primer resultado que nos dice que la especie es bastante variable. Es como si agarramos 3 personas al azar y tienen 3 apellidos diferentes. O sea, a lo mejor agarramos 10 personas, puede que haya ya algún apellido que sea en común entre más de alguna persona, ¿ya? Y a modo de ejemplo, también encontramos el corzo, que es una especie bastante abundante en Europa. Estudios revelan un haplotipo por cada 4,5 animales, ¿ya? O sea, un poquito menos diverso que el pudú. Y también hay un estudio en el huemul que indica un haplotipo por cada 4,3 animales. Ya, nosotros encontramos uno por cada 2,73, y eso es bastante elevado. En total encontramos 71 haplotipos o apellidos en 194 individuos, ya, lo cual, como les digo, es bastante elevado. A modo de ejemplo, simplemente el zorro chilote, otra de las especies de mi tesis y una de mis favoritas, encontramos 6 haplotipos, 6 apellidos en prácticamente 100 animales, ya, o sea, la diferencia que hay es bastante. Y en Chiloé, el zorro chilote en Chiloé solamente tenía un haplotipo, o sea, un solo apellido. Todos los animales de Chiloé tienen un solo apellido, ¿ya? Lo cual nos habla de cierto grado de consanguinidad. Pero el pudú no, el pudú, como les digo, es todo lo contrario. Ya, también había un estudio previo realizado en el 2011 por Fuentes Hurtado y colaboradores, donde también habían encontrado ciertas diferencias genéticas entre Chiloé y el continente, ¿ya? Y bueno, su tamaño menstrual fue un poquito más reducido, por eso nosotros también encontramos bastante más haplotipos, de 3 a 5 veces más apellidos de los que se habían encontrado previamente. Ya, la diversidad haplotípica, que es un valor de diversidad genética, es 0,97, les vuelvo a repetir, es un valor bastante elevado. En el caso de Wemur es 0,92, que es bastante bueno también, es bastante elevado. Y dentro de las cosas que nos llamó la atención es que, bueno, en primer término, el pudú tiene una bastante variabilidad, ya, genética como pudú, como especie como tal.
y además tiene una bastante variabilidad genética en estas 4 poblaciones que nosotros pudimos identificar. Pero lo llamativo de todo esto es que los criaderos y los zoológicos también tenían una diversidad genética bastante alta, y en la genética de estos animales habían, o en los criaderos y zoológicos podemos decir que habían descendientes de animales de Chiloé, de Aysén, de Concepción, de Valdivia. Ya había una mezcla de orígenes de animales ahí en estos criaderos y zoológicos, ya, lo cual es un punto bastante importante a la hora de hablar de conservación, ya, porque esos animales que tienen una genética tan mezclada, o esos grupos de animales, la verdad que sería contraproducente liberarlos en algún momento. Ya, bueno, son estudios genéticos. Simplemente decirles que la población continental, que está ahí amarillo, lo que yo llamo continental, le pusimos ese nombre simplemente para poder diferenciar, desde Puerto Montt al norte, es una sola población. Ya, prácticamente y genéticamente no se diferencian. Y toda la población que hay al sur, ya desde Chiloé hasta Aysén, es otro grupo. Ya están separados, como muestra ahí ese arbolito. Y como les decía, Fuentes Hurtado también señalaba esto, pero ellos no tenían muestras de lo que antiguamente se llamaba Chiloé continental. O sea, no tenían muestras de Tornopirén al sur, ni de Aysén, ni de Coyhaique. Entonces, claro, estaban omitiendo dos poblaciones que tenemos hoy en día. Ya, pero sí se describe esta diferencia, y como les digo, está muy marcada por lo que fueron las glaciaciones, por hasta dónde llegó el hielo. ¿Ya? Y de hecho, toda la zona que está en el Círculo Negro, en algún momento estuvo glaciada, ¿ya? Y lo que es el continente no. Entonces, por eso probablemente explica que los animales del continente sean una sola población, porque no se glaciaron, y entre ellos se reprodujeron y mantuvieron una diversidad genética bastante diversa también. Ya, pero como les digo, aquí en el grupo de abajo tenemos a Chiloé en rojo, separado, junto con Patagonia Sur, y en verde, un poquito más arriba, Patagonia Norte. Ya, obviamente la cantidad de animales, y eso se veía en un dibujito antes, la cantidad de muestras que tuvimos al sur también fue bastante reducida. Ya, lamentablemente es difícil acceder a muestras ahí tienen más o menos los puntos, pero sí pudimos sacar estas conclusiones que creo yo que son bastante importantes para poder hacer medidas de conservación. Ya, aquí representadas las mismas poblaciones, la norte que no fue glaciada, y el grupo sur que sí fue glaciado, y que a su vez se dividen en Patagonia Norte, Patagonia Sur y Chiloé. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos otro análisis genético donde claramente también se evidencian estas 4 unidades evolutivamente significativas. Incluso se podría llegar a decir que son 4 subespecies diferentes. ¿Ya? Hoy en día, claro, se prefiere hablar de unidades evolutivamente significativas, que son independientes, pero como les digo, también se pueden hablar de subespecie, y creo que no estaríamos cayendo en ningún tipo de error. Y aquí vamos a responder un poco la pregunta de cómo llegaron estos animales a Chiloé. Son hipótesis que nosotros las sacamos de acuerdo a nuestros resultados y bueno, a literatura y un poco de imaginación también. Hay un análisis que se hizo que se llama el ancestro común más reciente, ya un análisis genético, informático, el ancestro común más reciente entre Chiloé y Patagonia Sur, que quiere decir que estas dos poblaciones tuvieron un antepasado en común hace 68.000 años, ya que es bastante cerca. Entonces, claro, como alguien dijo por ahí también en el chat, en las épocas de las glaciaciones el nivel del mar baja bastante, y ahí en esta zona, sobre todo donde está el archipiélago de Chiloé, bajó y se pueden haber generado puentes de tierra de contacto, estamos hablando en procesos de miles de años, y estos animales, dígame, sí, yo la veo acá, ya, yo veo, estoy con internet, sí, ya.
Ya, entonces, bueno, antiguamente entonces el pudú está distribuido más o menos probablemente similar a lo que es ahora. Y hace 68.000 años los pudús de la zona de la Patagonia Sur habrían ingresado a Chiloé por estos puentes naturales de tierra. Chiloé es una isla continental, o sea, debajo del mar hoy en día hay tierra, ¿cómo se llama? Cerros, montañas. Ya, entonces habrían ingresado desde esa manera. Y formaron una población ahí en Chiloé. Ya, luego llegaron las glaciaciones, ya cubrieron estos hielos y los animales que estuvieron en Chiloé se habrían refugiado en el norte y en el oeste, lo que es básicamente la comuna de Ancud, Dalcahue y Chonchi, creo que también alcanza a tener ahí. Eso fue un refugio, no solamente porque lo hayamos visto, digamos, en este trabajo, sino que ahí hay una serie de otros investigadores que han hablado en otras especies, incluso vegetales, de que el noroeste de Chiloé ha sido un refugio para diferentes tipos de especies en las glaciaciones, y al parecer lo fue también para el pudú, y, bueno, el zorro chilote y otras especies de mamíferos, reptiles y otros animales seguro que también. Ya, lo interesante fue, y dentro de las cosas que también sacamos como conclusión, es que estas dos poblaciones que están marcadas ahí en verde y en azul, que viene siendo Patagonia Norte y Patagonia Sur, también tienen una diversidad genética bastante elevada, lo cual nos descarta un poco de que estos animales hayan ingresado desde Chiloé, o sea, al revés, desde Chiloé hacia el continente sur, sino que lo más probable es que hayan existido refugios glaciares, ya que son precisamente donde están marcados ahí. Esa zona que hemos mostrado algunos es una zona de alta diversidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en esa zona los pudú y otros animales, porque eso también lo describen incluso en el huemul, y en algunos reptiles y anfibios, habrían servido, como les digo, de refugios glaciares para un montón de especies. Entonces, claro, cuando uno habla de conservación, vamos a conservar el pudú, bueno, vamos a esta zona que fueron refugios glaciares donde la diversidad genética es bastante elevada y vamos a proteger. Ahora, afortunadamente, digamos, en esta zona hay muchos parques y ahora se está creando también la red de parques de la Patagonia. Entonces hay muchas zonas que están en protección. ¿Qué habría pasado luego? Bueno, en amarillo, los animales del continente que no fueron glaciados, ellos se siguieron reproduciendo y, como les digo, al día de hoy tienen una diversidad genética que es bastante homogénea desde Puerto Montt hasta Concepción. Y con la retirada de los hielos, ya estos animales habrían empezado una expansión, estamos hablando 30.000 años atrás, y en esta expansión de esta diversidad que quedó refugiada ahí, como dicen los rojos, que es Chiloé, se distribuyó hacia el sur, Patagonia norte, un poquito al norte, al oeste y un poco al sur, y Patagonia sur también. ¿Ya? Y esa expansión es lo que hoy en día vemos porque tienen una diversidad genética bastante elevada. ¿Ya? Y dentro de del gráfico, que es el árbol genealógico, podemos ver claramente también de que los pudús en rojo están bastante ligados con los pudús en azul, ¿ya? Y además también con los pudús en verde, ya que viene un poco a corroborar la primera imagen de que hay dos grupos grandes, que son los animales que están glaciados y aquellos que estuvieron en zonas donde no se glació. Espero que se haya entendido. Sí, esos sectores glaciares fueron sectores libres de hielo. ¿Ya? O sea, son refugios donde los animales o donde los bosques y todos los ecosistemas se conservaron hasta como lo conocemos hoy en día probablemente. Ya, bueno, dentro de las conclusiones que ya se las ha ido, de este trabajo genético que ya se las ha ido diciendo, el pudú presenta una gran diversidad genética en todas las poblaciones estudiadas, por lo tanto la genética en este sentido no representa una amenaza para la especie, ¿ya? Diferente a lo que habíamos visto en el caso del zorro chilote. El pudú presenta una estructura genética bastante marcada hacia el sur de distribución, que está dada por las glaciaciones, como les digo. Al menos hay 3 refugios glaciales en el continente y uno en Chiloé, que serían los lugares, creo yo, prioritarios para poder conservar. Las traslocaciones, y esto, bueno, con la precaución necesaria, digamos, pero las traslocaciones desde el punto de vista genético en el continente no precisarían de una cautela especial.
Desde el punto de vista genético, es decir, si yo tengo un pudú en Chiloé y pucha, se va al centro en Puerto Montt, perdón, se va al centro de rehabilitación en Valdivia, luego lo sueltan por ahí, desde el punto de vista genético no habría problema, ya probablemente sí desde el punto de vista sanitario, ya, pero ese es otro bueno. Se debe poner especial atención a los criaderos y zoológicos, como les digo, ellos mantienen una diversidad que está un poquito mezclada ya hoy en día. Estos animales no sería bueno liberarlos porque no representan a ninguna de las poblaciones. Ya, y finalmente se reconocen estas 4 unidades evolutivamente significativas: continente, Patagonia Norte, Patagonia Sur y Chiloé. Ya, una unidad evolutivamente significativa, ya para que se entienda un poco, es una población que se considera distinta una para la otra, ya, y cada una por sí sola es merecedora de una protección diferenciada, ya. Entonces, por eso le digo, esto es bastante importante a la hora de lo que es la conservación, porque no podemos hablar de una conservación igual para el pudú en toda su distribución, tiene que ser diferente, ya, y eso lleva a que en cada una de las zonas se evalúen cuáles son las amenazas, porque no van a ser iguales en todas, ¿ya? Y eso es lo que se está haciendo con el plan Recoge. Definen una unidad biológica de conservación, lo que hemos dicho, identifica el legado genético de la especie, implica un mayor esfuerzo logístico también económico, porque claro, ya no es el pudú que tenemos que conservar o la población del pudú, sino que son 4, ¿ya? Pero como les digo, estos 4 tienen diversidad genética muy propia de esos lugares. Ya, el pudú está clasificado en la legislación chilena como una especie vulnerable, es una categoría de amenaza, ya desde el año 2007 por el Reglamento de Clasificación de Especies, y en la IUCN o ICN, en el año 2016, ellos también tenían la categoría de vulnerable, pero la bajaron a casi amenazado, ya, eso es a nivel internacional. Pero nosotros nos quedamos con la legislación chilena, que está amenazado con la categoría de vulnerable. Sin embargo, ahí la IUCN dice que sus poblaciones están en disminución. Bueno, aquí, esto no me acuerdo bien por qué lo había puesto, pero bueno, en términos de conservación también, y estamos trabajando con investigadores del BUINSO, estamos haciendo un screening de diferentes tipos de enfermedades que pueden afectar a los pudú, ¿ya? Y al menos nosotros los consideramos como una potencial amenaza, ¿ya? El hecho de enfermedades de animales de ganadería, como los vacunos, las ovejas, las cabras, ya que son rumiantes también, son relativamente parientes con ellos, podrían estar transmitiendo algún tipo de enfermedad, ¿ya? Entonces, también estas 4 subespecies habría que ver, por ejemplo, sabemos que en la zona más patagónica hay muchas más ovejas, la producción de ovinos es bastante grande por ahí, entonces hay que tener también en consideración este tipo de cosas o situaciones a la hora de tomar medidas de conservación. Me voy a saltar esta ronda de preguntas para que sigamos a la última, porque si no me da miedo que se me acabe el tiempo. Ya, dentro de las principales amenazas que tenemos, por supuesto, la principal quizás es la tala de los bosques, ¿ya? O la modificación de su hábitat, ¿ya? La destrucción o modificación del hábitat. Aquí en el sur se utiliza mucho la leña para la calefacción en las casas, y también la madera para construir las casas. Ya las típicas casas de Chiloé antiguamente eran de alerce, hoy en día el alerce está también en peligro de extinción. Pero bueno, esa probablemente es la amenaza más importante. Y claro, por lo mismo les decía antes, y la dice la IUCN, las poblaciones están disminuyendo porque el bosque nativo, aquí en el sur de Chile al menos, se sigue talando y se sigue cortando. No solamente no solamente para leña o para construcciones, sino también para hacer más zonas agrícolas o para plantar monocultivos de pino o eucalipto. Ya lo nombré anteriormente, las enfermedades de nuestros animales domésticos también pueden transmitir o pudiesen transmitir enfermedades, que es lo que estamos estudiando ahora. Y una de las causas también para mí muy importante, y esto lo vemos en los centros de rehabilitación, tanto en Chiloé como en Puerto Montt, es el ataque de perros. Ya vamos a ver luego algunas imágenes que son lamentables, pero es la realidad. Acá en Chiloé y en Puerto Montt, como les digo, en los centros de rehabilitación, la principal causa de ingreso de los animales es por ataque de perro, ¿ya? La principal.
Y claro, la mayoría de los animales llegan bastante mordidos con infecciones graves y la mayoría de ellos no se recupera, ya simplemente fallece porque ya vienen bastante agredidos y complicados en su estado general. Tenemos también tenencia ilegal, esa es una fotografía del Ministerio de Medio Ambiente, pueden ver que está con una cadenita, ya hace no muchos años, a mí me tocó ver en Valdivia también una persona en la ciudad que tenían un pudú. ¿Ya? Y bueno, acá en el sur, como les digo, o les comentaba antes, ellos también, o sea, los pudú también eran ingeridos, y alguna vez todavía uno escucha por ahí en el campo, por los campesinos, ya era parte de su dieta, ya probablemente una fuente de proteína que la tenían ahí a mano. Luego los atropellos, aquí en los centros de rehabilitación viene siendo la segunda causa de ingreso, los atropellos en la carretera, ya estos animales salen muchas veces cuando hay sol, salen a comer un poquito de pasto que siempre hay a la orilla del camino, y bueno, el desenlace ya lo conocemos, es una fractura ahí lumbar donde no tiene ningún tipo de solución. Ya ahí tenemos ataques de perro. Ya esos animales muchas veces llegan vivos a los centros, pero no es muy difícil tratarlos. Ya aquí tenemos, bueno, estadísticas generales del Centro de Rehabilitación en Puerto Montt, desde el año que partimos, 2013-2014, hasta la fecha. Esta fue una tesis también que hicimos con Pérez. 2016, y claro, hemos tenido, acá en Chile nos pasa lo mismo, un aumento de ingresos de todos tipos de fauna silvestre en los centros de rehabilitación, ya producto de causas antrópicas la mayoría. Y bueno, dentro de los animales que vemos con mayor frecuencia en estos centros, hablo por los dos centros porque son coincidentemente lo mismo, los choroy y las bandurrias son los primeros, pero el pudú aparece como el primer mamífero. ¿Ya? O sea, es el mamífero que más ingresa a los centros de rehabilitación acá en el sur. Creo que es más o menos similar en Valdivia. Y en estos últimos 30 días, acá en el centro de Chiloé Silvestre, nos han ingresado 4 pudú. ¿Ya? 4 pudú. De los cuatro atacados por perros. De los 4 han muerto 2. Ya tenemos uno que está ahí más o menos y uno que está bastante mejor. Pero es difícil, o sea, estamos salvando a lo mejor el 25% o el 30% de los animales que llegan mordidos por perros. Ya, ahí tenemos imágenes de animales que son atropellados. Eso, bueno, con experiencia, digamos, uno puede saber, evidentemente hay una fractura ahí en la columna. Estos animales llegan vivos, llegan comiendo. A veces nos trae la gente estos animales y como están comiendo tienen esperanza de que el animal se va a recuperar, pero lamentablemente es muy difícil. Hemos hecho algunas operaciones también en la universidad, pero es muy difícil porque es un animal que yo creo que todos conocen, es un animal que es bastante estresable, que en el hecho solamente de haber sido perseguido por perros, por ejemplo, o de haber sido transportado en un vehículo, pudiese provocar la muerte en una semana o en un mes después, ya por un síndrome que se llama miopatía por captura. Aquí tenemos también diferentes otras imágenes de fractura, todas de pudú. Ya como les digo, las fracturas en la columna son bastante comunes, bastante recurrentes. Algunas han tenido éxito, pocas, como les digo, no por las cirugías en sí, sino por el postoperatorio. Es bastante complejo. Y estas son diferentes imágenes aquí en Chiloé y en Puerto Montt. Ya, yo lamento, son imágenes que son bastante crudas, pero es la realidad. Y es un poco también para sensibilizar a la gente. Vamos a hablar luego que las medidas, o sea, estos son ataques de perro y atropello. Entonces somos nosotros mismos. El perro no es el culpable, sino que es el dueño del perro. Ya, pero aquí tenemos en la fotografía del medio una pudú que tenía heridas ya un poquito antiguas y ya con larvas de mosca. Entonces también quiero hacer aquí un llamado porque nos ha pasado mucho acá en Chiloé, al menos, bueno, en Puerto Montt también, de que muchas veces el perro de la casa, ya el perro que está en la casa que atacó el pudú y la gente lo vio. Y entonces ellos se llevan el pudú para la casa para poder, con buenas intenciones, para poder recuperarlo y poder sanarlo. Y cuando ven a los 3 o 4 días que el pudú no repunta, entonces llaman a alguna autoridad o nos trasladan el animal. Pero nos hemos encontrado, como les digo, con animales que llevan ya con heridas bastante feas, con larvas de mosca, y que ya es difícil de tratar porque hay una infección que es bastante generalizada. Entonces las probabilidades de sobrevida de estos animales es peor.
¿ya? Entonces el llamado es inmediatamente hacer el traslado. Acá en Chiloé, por el Colegio Médico Veterinario, hacemos una red de rescate, hacemos posta desde donde sea, desde Castro, Cucao. Hay una colega que es la Carmen Gloria que siempre va y trae los animales a Ancú. De aquí a Ancú buscamos la manera de traerlos acá al centro, ¿ya? Hay una red, pero lo importante es tratar de trasladar el animal lo antes posible para que pueda tener la atención necesaria oportunamente. Este Opudú llegó antes de ayer, de aquí muy cerca también de nuestro centro. O sea, afortunadamente era cerca porque la misma persona que lo encontró lo pudo llevar, pero tenía una herida que iba o que perforaba el recto hacia el muslo, y de hecho por la herida del muslo salía material fecal. Ya, eso fue ayer, si no me equivoco fue ayer, y lamentablemente la realidad es así, el pudú falleció en la mañana. Ya, aquí tenemos otro caso, este sí con un final o no final, pero por lo menos vamos bien hasta ahora. Es un caso de un pudú que no sabemos bien si fueron perros u otra cosa, u otro tipo de acción humana que le produjo estas heridas bastante grandes en la cabeza, ya en el cuello. Se le hizo tratamiento, se le está haciendo tratamiento todavía hoy en día, y esta foto es de hoy, ya, hoy día. Ahí tiene la herida, el pudú, la verdad que es machito, es bastante adulto, el tamaño de los cuernos o de las astas muchas veces también determina un poco la edad, ya, pero está bien, ya está en un proceso de rehabilitación, ya lo sacamos de la clínica, hoy en día está en las jaulas de recuperación externa, ya, pero como les digo, para que este pudú pase la primera etapa, que es más crítica, muchas veces mueren otros 3 o 4, ya, porque llegan en condiciones bastante graves. Entonces, bueno, ¿cuáles son las medidas aquí que se tienen que tomar? Ya las medidas de conservación, si nosotros tenemos las principales causas de amenaza, la destrucción o alteración del hábitat, por lo supuesto que tenemos que recuperar el bosque, ¿ya? Al menos no seguir destruyéndolo, al menos no seguir reemplazándolo por monocultivos forestales, al menos no seguir reemplazándolo por zonas agrícolas, mantener lo que hay. Ya aquí en la zona sur también se está dando mucho lo que son las parcelaciones, el cambio de uso de suelo, ya que también lo hemos considerado dentro de unas amenazas, porque se hacen parcelaciones de 5.000 metros cuadrados, llegan a vivir, no sé, 10 familias, cada familia con su perro, en zonas donde antes habían pudú, y lamentablemente no hay una tenencia responsable de estos animales de compañía y los perros empiezan a atacar a los pudú. Eso lo hemos visto acá en Ancud, en las zonas de Pauldeo, donde los pudúes antiguamente llegaban, se veían en la carretera. Hoy en día, si es que se ven que están heridos o atropellados o con morduras de perro. Entonces aquí es un poco cambiar, no cambiar, pero quizás el foco que tiene la tenencia responsable y todas estas campañas que yo creo que todos conocemos están muy, desde mi punto de vista, están muy enfocadas en lo que es la ciudad, ¿ya? Pero los problemas que tenemos en fauna silvestre no siempre son en la ciudad, sino por el contrario. En el caso del pudú, los problemas están en las zonas rurales. Y la gente de la ciudad van a tirar las perras preñadas o las perras paridas hacia las zonas rurales, y ahí es donde queda la escoba con estos animales. Ya, entonces, un poco lo que hemos hablado también en estos programas del Plan Recoge, es que dentro de todos los fondos que se destinan a las municipalidades para hacer esterilizaciones o vacunaciones, charlas, etcétera, es obligar, entre comillas, a que estas municipales destinen cierta cantidad de dinero para realizar estas campañas en las zonas rurales, sobre todo donde sabemos que tenemos una biodiversidad importante o que puede ser afectada por los perros. Aquí en el pudú estamos hablando o sea, claro, en el caso del pudú estamos hablando del perro por los ataques, pero en el caso del zorro, que también tenemos problemas acá en Chiloé, no es solamente por los ataques, sino también por la transmisión de enfermedades. Ya. Entonces aquí la solución es fácil, al menos fácil decirla, es la tenencia responsable de mascota. O sea, la persona que tiene su mascota, que se haga responsable que estos animales no salgan a dar sus vueltas en la noche. ¿Ya? Ahora, el problema, claro, si bien es fácil decirlo, hacerlo no es fácil, valga la redundancia, porque hay una cultura detrás. Ya hay una cultura de años que no se va a cambiar en un momento. O sea, uno no puede ir a decirle a una persona que tiene a lo mejor 40 hectáreas, oiga, cerque su propiedad, ya, porque son 40 hectáreas.
Entonces eso le va a salir mucho dinero. Pero sí quizás pudiese tener su perro en un sector un poco más reducido, como lo hemos visto también en otros lugares. Ya, pero aquí hay un algo, digamos, que no es solo por la protección del perro, ya nosotros estamos por la protección de la fauna silvestre, y como les digo, es la tenencia responsable, ya no hay otra historia. Otra de las cosas que se han hecho en otros países es estos pasos de fauna silvestre por donde hay carretera. Ya hemos visto que la otra causa otra de las principales causas por las cuales nos llegan animales a los centros de rehabilitación acá en el sur son los atropellos, la segunda. Entonces, en otros países esto ya se hace, o sea, no es una ilusión, no es un sueño, es algo que puede ser real. Estos pasos de fauna silvestre existen, como el que ven en la fotografía, tanto por arriba como también hay túneles, y ya se deberían tener en consideración el Ministerio de Obras Públicas este tipo de cosas. O sea, yo creo que ya está bueno ya que sigamos haciendo las cosas como siempre, buscando lo más barato, porque por supuesto que esto va a salir un poco más caro, pero le va a salir más caro al usuario, porque al final todo lo cobran en peaje. Entonces, sinceramente, yo no veo razones hoy en día para no hacerlo, aunque debiese ser un deber de Estado el proteger nuestra fauna silvestre. Acá en Chiloé hay proyectada una doble vía desde Ancud a Quellón, creo, en los próximos años. Y no se tenía considerado un paso de fauna silvestre. Y hay otras organizaciones que han hecho estudios de dónde son los lugares donde principalmente se ven o atropellan pudús entre Ancud y Castro, y hay por lo menos 3 o 4 puntos que están identificados. ¿Ya? Entonces habría que hacerlo. Son medidas de conservación que se hacen en otros países. Y bueno, dentro de algunas cosas, esa es la pudini, ya la que tienen abajo, y de hecho ahí tiene su glándula abierta que hablábamos delante. Ella no está estresada en todo caso, ¿ah? Ella no se estresa, pero igual en algún momento abre esa glándula. Son, bueno, algunas recomendaciones quizás a la hora de transportar este animal y algo muy, muy general. Ya lo ideal siempre es llamar a la autoridad para que nos lleven estos animales. Pero de acuerdo a nuestra experiencia, el transporte de los animales silvestres hacia un centro de rehabilitación es tanto o tan importante como la rehabilitación misma. Un mal transporte ya puede llevar a que el animal llegue muerto o que llegue con las probabilidades de sobrevida bastante disminuidas. ¿Ya? Hemos hablado un poquito de una enfermedad, un síndrome que sufren los pudú, que es la miopatía por captura, que como el nombre lo dice, produce una enfermedad muscular por la captura. Ya les digo, cuando se persiguen, cuando son perseguidos por perros, cuando se capturan, cuando se transportan, cuando nosotros incluso los manejamos para poder ponerles una inyección, nosotros normalmente lo hacemos bajo sedación, precisamente para evitar esto. Entonces hay que saber transportar estos animales y por eso les digo, lo primero es llamar a la autoridad, ya al SAC en este caso, o incluso Carabineros. Lamentablemente hoy en día no están haciendo muchos rescates el SAC, ya aquí de hecho los 4 pudús, creo que de los 4, 3 nos trajo particulares y uno el servicio agrícola, pero hay que tratar de seguir estos protocolos, como les digo, tenemos dentro del Colegio Médico Veterinario, tenemos una unidad de fauna silvestre y gracias a eso hemos podido transportar estos animales. Entonces a lo que voy es que no se los lleven a sus casas, no lo transporten ustedes mismos, ojalá, ya de repente no tenemos otra alternativa, que hay que hacerlo bajo indicaciones, pero no los tengan en la casa, llamen inmediatamente al mismo Colegio Médico Veterinario, a Carabineros Balzac, para que nos lleguen estos animales heridos, porque va a aumentar las probabilidades de sobrevivir. Aquí tenemos animales que están sedados, otra de las cosas que se hace siempre y es recomendable es taparles la visión, ya nunca traer un animal de estos detrás en la pickup o si se lleva detrás en una caja que esté muy, muy, muy tapada, ya nosotros recomendamos y tapamos completamente la jaula. Ya, estas son imágenes simplemente para que vean los manejos que se hacen con los pudú, son imágenes que están sacadas de internet, ya uno pone pudú, esto lo saqué para las clases en la universidad hace unos años, y aparecen estas fotografías donde vemos a carabineros tomando los animales de diferentes formas y ninguna de ellas está bien. Ya se ven muchas fotos, como les digo, muchas fotografías en internet de personas que están con pudú sacándose la foto por bonito, qué sé yo, pero todo este tipo de manejo genera lo que hablábamos recién, que es la miopatía por captura,
Los animales se pueden morir de manera fulminante, en el mismo momento, se pueden morir 24 horas después, una semana, incluso hasta un mes después, por un manejo que se hizo de mala manera. ¿Ya? Así que el llamado, como les digo, es a preocuparse de este tipo de cosas. Existen instituciones en toda la área de distribución del pudú donde se pueden consultarlas para que vayan a transportar estos animales. Y bueno, aquí diferentes tipos de trabajo que hemos hecho. Hemos trabajado, como le digo, con el Buinzó, Parque Acuenco, la CONAF, el Parque Tantauco también, Chiloé Silvestre, por supuesto, con Ezequiel, con Darío, que aparecen ahí en la fotografía. Estamos haciendo algunos proyectos de investigación, sobre todo estamos tratando con el tema de enfermedades hoy en día. Ya, aquí tenemos una liberación ya de un pudú. Esto fue no hace un mes atrás, más o menos. Ya es una cría que nos llegó por ahí por enero. Ya, y este es el lugar donde lo liberamos. Tenemos esta ventaja aquí en Chiloé. No hay que andar mucho, digamos, para encontrar este tipo de hábitat. Esos son su hábitat natural. Ahora, van a ver que la liberación no es la óptima, eso se los advierto, para que después me digan, hoy la manera que están liberando son los animales, no es la óptima, pero dada la geografía de donde nos encontrábamos, tuvimos que hacerla así. ¿Ya? Ahí está Ronnie Asensio, que es el encargado del centro hoy en día. Ya, como les digo, no es la óptima, lo óptimo es que el animal salga solito de su jaula, pero habían zonas un poco degradadas de bosque, entonces preferimos dejarlo de esa manera. Y como pueden ver, el pudú se puso a comer la quila inmediatamente. Ya, ese fue de las últimas liberaciones de pudú que hemos hecho, como les digo, hace 3 semanas más o menos por ahí. Ya, ahora sí terminé. Ya, muchas gracias por la atención. La verdad que estaba un poquito asustado porque pensé que me podía pasar un poco por el tiempo. Por eso preferí avanzar con la presentación. A ver, voy a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. Ya. Lo que pasa es que se me van a perder algunas preguntas. Bueno, les digo lo mismo. Si me pierdo alguna pregunta, luego me la repito. Respecto a la gente local, hay una pregunta, dice aquí, ¿cuál es la reacción? ¿Les interesa la tenencia responsable de mascota? Es muy variable, la verdad que es muy variable. Nosotros hemos hecho campañas acá en Chiloé, incluso también en Nahuelbuta, cuando estamos trabajando con los zorros. Y por lo general saben que tienen que hacerse responsables de su mascota, ellos lo tienen claro, pero sí ellos entienden también que es muy difícil para ellos hacerlo, ya, o sea, el hecho de tener, por ejemplo, un cercado en un campo donde no pasen los perros, la verdad que es bastante complejo y bastante caro. En el caso de Chiloé, hemos visto que los campesinos tienen por lo general un perro, 2 a lo mucho, incluso hay muchos que no tienen. Acá el problema de los perros no solamente es con la fauna silvestre, sino también con la ganadería, la pequeña ganadería. Los perros aquí llegan a matar 30 ovejas en una noche, y de hecho hay mucha gente que ya no tiene ovejas precisamente por los perros. En Nahuelbuta, por ejemplo, en esa zona, en esa cordillera, habían personas que tenían hasta 10 perros. Ya entonces había una diferencia bastante grande. El perro no es considerado una mascota, de hecho, para ellos. Si me preguntas por la opinión que ellos tienen, no es una mascota, es un animal de trabajo. Ya, simplemente un animal de trabajo o que les va a cuidar. En el continente llegamos también a la conclusión de que tenían más perros porque hay pumas. Y esa gente muchas veces va a buscar la leña o va a buscar digüeñes al bosque, entonces van con sus perros por si se aparece el puma. Entonces, ¿cómo controlas tú eso? Es difícil hacerlo, difícil decir, oiga, la señora sabe que tenga un solo perro. Esos perros, esos 10 perros, 5 perros, se alimentan prácticamente de lo que encuentran por ahí, ya porque la gente no tiene los recursos tampoco para alimentarlos. Y lo hemos visto, o sea, hemos visto nosotros 10 perros flacos, se desaparece un perro y no le importa a nadie, seguramente se murió por ahí o lo atacó alguna cosa, ya. Esa es un poco la reacción que tiene la gente.
Pero otro tipo de persona, y de hecho aquí yo tengo un vecino en el campo que tiene 2 perros y los tiene a todos en un cerco dentro de su casa y les pone sus vacunas y les pone de todo. ¿Ya? Entonces es bastante variable la respuesta que hay ante eso. Como les digo, ya la gente sabe que tiene que vacunar a sus perros, sabe ya que tiene que ponerle microchip. Y de hecho también con eso pasa algo interesante. Hay gente que no quiere que se les ponga microchip porque piensan que le van a seguir o los van a identificar dónde anda su perro. ¿Ya? Y ellos saben, por supuesto, que su perro sale en la noche por ahí. ¿Ya? Eh, bueno, las características en el campo para saber dónde circula un pudú, como les decían, por lo general los bosques que son más maduros, ¿ya? Aunque también se ven en bosques juveniles, pero en bosques maduros casi seguro que van a encontrar, es difícil de verlo, ¿ya? En general los animales que tenemos aquí, o al menos los mamíferos, son muy difíciles de verlo porque se esconden entre las quilas, ¿ya? Y a mí me ha pasado muchas veces que uno a veces escucha un crujir de ramas o algo, claro, tú miras por todos lados y no ves dónde está el pudú. Ya a veces le ves la oreja o la nariz, pero son animales que se esconden bastante bien, son bastante pequeños, entonces en 2 zancadas ya se metieron entre las quilas, difícil de verlo. Pero esos son los bosques adultos, ojalá donde no haya población cercana, donde no hayan casas. Ya, por lo general, parques nacionales siempre, siempre hay, pero no es fácil de verlo. Sí pueden ver las huellas, pueden ver las fecas. Claro, lo que dice ahí Ariela, dice con las mejores intenciones he visto gente sacando fotos al pudú. Eso pasa siempre cuando los pudús están heridos. Pero si ya está herido y más encima lo toma para sacarse una foto, bueno, es doble estrés. Ya la verdad que es bastante, es lo peor. La mejor manera de tomar un pudú sería no tomarlo. Ya pregunta aquí, Fran. Sería no tomarlo, no, no hay que tomarlo. O sea, hay gente, veterinarios que se han capacitado, que tienen bastante experiencia en manejo de estos animales. Por lo general, no manipularlos. Si no queda otra alternativa, claro, si el pudú está en la carretera y tienen que sacarlo de ahí, lo ideal es taparle siempre la cabeza, taparlo con una frazada, ojalá, y tomarlo como un perro, como un perrito cuando uno lo toma por las patas, ya que no le queden las patas colgando, fundamentalmente, y la cabeza tapada. Ya, son animales que igual tienen su peligro, no solo por los cachos o por las cuernas, sino que las patadas de ellos pueden generar heridas bastante importantes. Ya, a mí me ha pasado, digamos, que me han roto una polera y un polerón con la pura patada, porque la pezuña es bastante afilada. Entonces hay que tener cuidado, en general con la fauna silvestre no es llegar y ver un animal, el animal silvestre por lo general se va a tratar de defender. Ya, ¿para qué decir, como les digo, con las cuernas? El animal va a dar un cabezazo y eso te puede enterrar una pierna o un brazo. A ver. El transporte lo hacemos, nosotros preferimos hacer el transporte sedado del animal. Ya lo que pasa es que va a depender de la condición en la cual está. Y si no, tapado. No necesariamente, o sea, los ojos como tal, sino en una jaula de transporte, ojalá de madera también, que esté tapada o que esté cerrada. Ya nosotros tenemos jaulas que son de terciado, ya con pequeños orificios para que pueda respirar bien, y eso va a oscuro. La oscuridad en general tranquiliza a los animales. Lamentablemente, aquí preguntan si una vez que los soltamos los monitoreamos. Lamentablemente no, porque no hay recursos. Nosotros aquí en Chile Silvestre no tenemos recursos. Ya, y la verdad que los alimentos que nos llegan para este tipo de animales los sacamos, de hecho, el maqui, por ejemplo, lo sacamos del mismo terreno donde estamos y a veces con donaciones de voluntarios, trabajamos mucho con voluntarios, entonces no tenemos, menos vamos a tener dinero para poder monitorearlo. Es lo ideal, por supuesto que sí, ya, porque perfectamente puede pasar una semana, dos, y el animal o puede ser depredado o puede estar combatido por captura. Entonces es lamentable, pero no. En el caso de los parques nacionales, tenemos convenios de colaboración con ellos, con CONAF, y claro, se les instruye un poco al guardaparque que puedan tratar de hacer algún seguimiento, ¿ya? Y a veces sí, se les hace un seguimiento por un par de días, pero voy a lo mismo, si este animal se metió en el bosque, ya lo perdimos. No sabemos realmente qué es lo que va a pasar. A ver.
¿Alguna enfermedad que pueda ser transmitida de especies domésticas? Sí, sí, hay bastante, sobre todo aquellas que son de los bóvidos, ya, de los rumiantes. Sí hay, ya, y hemos identificado alguna. Hay algún artículo científico también de herpes virus. Nosotros acá la Pudini, de hecho, estuvo enferma también con un tipo de herpes, pero o sea, no con los perros, sino con animales que son de su mismo grupo, de su misma, bueno, familia no, porque no tenemos otros cerdos por acá, pero de animales domésticos, como les digo, como las vacas, las ovejas, sí. Y estamos investigando y estamos encontrando bastantes patógenos también, que bueno, en la medida que los publiquemos, los vamos a ir transmitiendo. Eh, sí, bueno, a mí me preguntaban por los pasos de fauna, creo que ya había contestado la pregunta, o sea, yo creo que sí, los pasos de fauna hay que hacerlos en las carreteras, o sea, ahí me habla de Kemchi, claro, está en Degañ, claro, precisamente, luego ahí no me acuerdo si es Aguas Buenas, luego por allá por Butalcura, o sea, hay lugares donde claramente se sabe que los animales son atropellados ahí y todos los años lo mismo, todos los años lo mismo. Pudúes afectados con sarna, me imagino que dicen, no, no hemos visto, pero no hay razón para pensar de que no los puede infectar. Los pudús sí tienen garrapata, ya, pero es una garrapata que es del pudú, ya, entonces algo natural. Pero pudiese dar la sarna, sí, se han visto zorros culpeos con sarna y la sarna la verdad que es bastante compleja para animales que no están acostumbrados a tenerla. Bueno, para cualquier animal, pero animales silvestres mucho más porque pueden llegar a producir la muerte de manera bastante rápida porque el animal deja de comer. A ver, alguien que está haciendo un trabajo de vudú. A ver, ¿puedes leer la ley de Cinemática? Ah, parece que está Uy, me van, van saliendo un montón de preguntas. ¿Qué se sabe de los ciervos en general frente al cambio climático y para el pudú en particular? No lo sé, la verdad que no sé. O sea, el cambio climático no es algo que esté afectando así como con pinzas a alguna especie en general. Quizás los anfibios pueden ser los más afectados de esta manera particular, pero el cambio climático está afectando a un todo. Entonces, claro, aquí está afectando o va a afectar probablemente al bosque en general. Y nosotros con la tala de bosque que lo ayudamos más, entonces sí se pueden ver afectados en ese tipo de cosas, o por agentes patógenos que puedan aparecer o transmitirse de una manera más rápida, producto del aumento de la temperatura. Son cosas que se me están ocurriendo, pero así como a ciencia cierta, hoy en día no sé qué podría pasar con el cambio climático. Bueno, aquí hay algunos comentarios. ¿La cría es cuidada solo por la madre o la pareja? Por lo que se ha visto, solo la madre. Solo la madre que permanece más o menos hasta los 5 o 7 meses con la cría. Ya, es lo que hemos visto nosotros también siempre, siempre a la madre. Ahora, se dice también que estos animales son bastante solitarios. Es lo que está escrito en la literatura. Nosotros como andamos mucho terreno, la verdad que es bastante frecuente ver a la madre con la cría y nos ha pasado que a lo mejor al día siguiente aparece el macho por ahí. Ya, pero claro, no sabemos si andan juntos o no. Ahí, la verdad que en nuestra especie chilena se sabe bastante poco. Ya, yo que trabajo con el zorro chilote, hoy en día ni siquiera se sabe o no sabemos cuál es la distribución real. Ya estamos haciendo un trabajo para ver cuál es la distribución real, pero no se sabe. Y todo este tipo de cosas que pueden tener alguna implicancia en conservación, lamentablemente no las sabemos. Uy. Acciones concretas sobre la depredación que realizan los perros. O sea, más que esterilizar, yo voy a lo que es la tenencia responsable. Yo tengo un cierto conflicto, y esto es algo bastante personal también, tengo cierto conflicto con el tema de las esterilizaciones. No porque no tengan efecto, sino porque se hacen gratis.
y no quiero que se me malentienda, pero por un lado estamos hablando de tenencia responsable de mascotas, o sea, le estamos diciendo al propietario, usted es responsable de su mascota, y por otro lado le estamos dando las esterilizaciones gratis. Entonces, para mí es un poco contraproducente. Ahora sí, hay mucha gente que tiene perros y que no tiene para pagar una cirugía de este tipo. Quizás a ese tipo de personas habría que llegar. Pero es un círculo vicioso porque le estamos dando las cosas gratis, estamos vacunando gratis. Nosotros hemos trabajado con vacunaciones en las zonas rurales y la gente nos dice, ¿cuándo van a venir otra vez? El otro año van a venir otra vez. Entonces se están acostumbrando a que estas cosas se hagan gratis. Pero queremos propiciar la tenencia responsable de mascota. Entonces es un poco, como les digo, contraproducente. Pero es la tenencia responsable, es la educación. Yo tuve una perra, siempre lo digo, 14 años, no la esterilicé nunca. Ya, la tenía dentro de mi casa. Saludos de Ushuaia. En las islas del archipiélago, me preguntan aquí si han existido pudús en las otras islas del archipiélago. Hoy en día no, porque todas las islas del archipiélago están antropogenizadas. Prácticamente no hay bosque, hay mucho ganadería. Pero de acuerdo a lo que hemos visto en la parte genética, o sea, eso debe haber sido un bosque continuo y tiene que haber existido en algún tiempo. Pero ahora no. O por lo menos, eso claro, no hemos recorrido todas las islas, pero lo que la gente nos dice es que no, es que no. A ver. Pequeño Pudú sufre ataque de bisón en Dalcahue. Esa noticia no la he visto. Es bastante, bueno, bastante interesante, bastante lamentable, por supuesto. Ya sabemos que el bisón es una especie exótica invasora que ha venido desde el sur y se está expandiendo hasta Temuco, ya está llegando. Y claro, lo que se sabe es que es un animal muy depredador no solo para el pudú, como estoy viendo aquí ahora, digamos, sino que sobre todo para las especies de aves que habitan en las zonas donde hay ríos o donde hay afluentes de agua. Sí, aquí dice, ¿podrían los pudús infectarse con linfadenitis gaseosa traspasado por los pudús? Yo creo que sí, o sea, nunca se pensó que el huemul podía tener linfadenitis gaseosa. Ahora lo que habría que saber es la linfadenitis de los huemules de dónde vino. Ya probablemente haya venido de los animales domésticos, o sea, de las vacas. Entonces pudiese ser, o sea, en general, todas las enfermedades de los animales domésticos rumiantes pudiesen traspasarse a los ciervos. Y ahora estamos hablando del pudú, pero no nos olvidemos que tenemos también el huemul y tenemos a la taruca en el norte. Y bueno, y no solo con estos animales, con los carnívoros, con los felinos, o sea, las guiñas y todos los otros felinos que tenemos también se pueden infectar con enfermedades de los gatos domésticos. Ay, me está secando la garganta. ¿Qué hacen a los cazadores que son sorprendidos con un pudú muerto? No te sabría decir, porque bien lo pueden haber encontrado muerto ellos, o bien no, pero en general este tipo de situaciones son denunciadas al SAC, y luego a Fiscalía, ¿ya? Y me imagino que hay una investigación. Pero así como hacerle que se van a la cárcel, no, ¿ya? Por lo general son unas multas que son bastante irrisorias, no significa mucho, la verdad. Y es lamentable, pero es la realidad. Mostraste un gráfico donde hay aumento en los animales heridos. ¿Crees que haya una chance de que este aumento se dé al crecimiento de la conciencia? Sí, yo precisamente, o sea, la pregunta es que yo mostré un gráfico donde había un aumento de los casos en los centros de rehabilitación aquí en Puerto Montt y en Chiloé. Y la pregunta es si probablemente es debido al crecimiento de la concientización o el conocimiento de los centros. Yo creo que sí, precisamente es esa una de las funciones que nosotros tenemos como centros de rehabilitación. Yo creo que una de las funciones más importantes es la educación, ¿ya? Y nosotros tratamos de que estas noticias de liberación de animales o cuando ingresa un animal salgan en la prensa porque es la manera de que la gente se dé cuenta. Hoy en día también hay mayor interés por el turismo de intereses especiales, que se llama. Hay mucha gente que viene a ver los bosques, a ver las playas, a ver ballenas. Entonces también se da que hay más gente que está visitando los espacios naturales. Por lo tanto, hay muchos más ojos que ven estos animales que están heridos. Yo creo que esas son las dos respuestas a esta alza. A ver.
El pudú prepara un nido para el momento de la aparición. No lo sé. O sea, en estado silvestre no lo sé. En criaderos, sí, en criaderos tienen sus lugares de aparición. En estado silvestre no. Lo que sí hemos visto que hacen como madrigueras debajo de las quilas. Ya, probablemente la quila, la verdad que les provee de un refugio bastante importante. Hay muchas quilas que están con pendientes. Estos animalitos, los pudú, tienen los miembros traseros más largos que más largos que los delanteros, lo cual le permitiría huir hacia arriba de una manera más rápida. La quila, como les digo, les protege bastante y pudiese ser de que hagan sus nidos y tengan sus pariciones ahí, pero esas cosas, al menos yo las desconozco. Saludos por allá por Esquel. A ver. ¿Es necesario llevar siempre un pudú a un centro de rehabilitación? Pues espero que la naturaleza siga su curso. Eh, Nosotros como centros de rehabilitación, en teoría, digamos, nos formamos para poder rehabilitar a aquellos animales que han sufrido de alguna acción producto del hombre. Ya eso es como al menos mi principio, digo. Si es un zorro que se está comiendo al pudú, claro, habría que dejarlo que siga su curso natural. Pero como digo, la mayoría de estos casos o son atropellos o son perros, incluso disparos. Entonces son causas antrópicas. En esos casos sí habría que llevarlo a un centro de rehabilitación, siempre avisar a la autoridad. Carlito Sangüesa. Eh, Sería interesante comenzar con un programa para mantener fauna que rehabilitan. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sería factible en un futuro cercano quizás comenzar una campaña para abrir cuenta de donaciones? Sí, por supuesto. Sí, la verdad que, bueno, nosotros acá en Chiloé Silvestre al menos funcionamos con voluntarios y de hecho teníamos programados voluntarios para esta época, pero debido a lo que ya todos ustedes saben, digamos, al coronavirus y todo esto, algunos de los voluntarios que tuvimos, que eran extranjeros, se tuvieron que ir de manera rápida. Entonces, claro, nuestro trabajo, incluso el nuestro, ya es bastante voluntario. Y todas estas cosas de hacer campañas, las hemos tratado de hacer alguna vez, algunas veces han funcionado, pero muchas veces todavía quizás no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Así que cualquiera que nos quiera ayudar de manera voluntaria, por favor, bienvenido. Bienvenido sea. ¿Con quién habría que contactarse para hacer voluntariado? Pueden escribir a info@chiloesilvestre.cl o voluntariado@chiloesilvestre.cl. ¿Cómo financian su centro de rehabilitación? La verdad que es una respuesta que no te la sabría decir. Hacemos casi magia. Siempre estamos postulando a fondos, ya fondos como el FPA, el Explora, el fondo del 2%. Entonces, de ahí siempre nuestro proyecto va en construir alguna jaula, en mejorar alguna cosa por aquí. También nos ganamos un proyecto Google hace unos 2 años atrás y ese nos ha permitido contratar a un veterinario con un sueldo bastante bajo, la verdad, hay que decirlo, porque no tenemos más dinero. Ya, y es la única persona que gana dinero porque está a las 24 horas del día, vive ahí, está 24/7. Y cuando él sale en estos días, lo reemplazo yo. Entonces, claro, mucho trabajo voluntario, recibimos algunas donaciones también de gente. No hace mucho me escribió una chica de Alemania que quería donar dinero. Y más que nada con proyectos que vamos haciendo cuando tenemos el tiempo para hacerlo. Ya, pero estamos totalmente conscientes que nos falta marketing, ya si se le puede llamar de esa manera, o tratar de generar un poco más de difusión y solicitar más ayuda, pero el tiempo la verdad que no nos da. Población estimada de pudú, había una población de 10.000 individuos, pero era una estimación que era bastante a grosso modo. Ya no hay una estimación, creo que hay otra estimación en la IUCN, no me acuerdo, ahora podrían verlo, pero es igual, es bastante a grosso modo. Son estimaciones que se hacen en algún sector y luego se extrapola la cantidad de bosque que tenemos
en el área de distribución y prácticamente con una regla de 3 se saca. Ya la verdad que es bastante a grosso modo. Eso, parece que no hay más preguntas. Me han felicitado mucho, me han dado mucho las gracias. La verdad bueno, las gracias a todos ustedes por interesarte en este tema. Para mí siempre es un gusto poder colaborar, poder transmitir los conocimientos que vamos adquiriendo en años de esfuerzo, en años de investigaciones. Así que siempre es un gusto, un gusto. Y tienen el correo, como les digo, info@chilodesilvestre.cl. Ahí pueden escribir para lo que necesiten. Si hay algún estudiante en práctica, algún voluntario, alguna información de los animales que recibimos, lo que sea. No tenemos ningún problema. Así que muchas gracias. No sé si no hay más preguntas. Quedaremos hasta aquí, supongo. Ya. Bueno, me voy a despedir entonces. Si subirán la grabación, yo me imagino que sí la suben. Así que me despido. Gracias. Ha sido un placer, la verdad. Para mí siempre es un gusto poder contar, les vuelvo a repetir, de la fauna silvestre que nos toca atender. La caza del ciervo rojo, me preguntan ahí si qué opino. El ciervo rojo es una especie exótica introducida, por lo tanto, por ley se puede cazar. Ya, lo que sí que la ley también regula dónde y cómo se puede cazar. Ya hay que tener permiso de caza mayor para eso. Pero son animales que no son de acá, son exóticos. Así que bueno, me despido. Muchas gracias. Cualquier otra pregunta, bueno, insisto, la pueden hacer a través del correo electrónico. No tenemos ningún problema en contestar y por el contrario, muy agradecidos. Visiten nuestro Facebook, chilodesilvestre.cl, consíganos donaciones, consíganos voluntarios. Nosotros estamos recibiendo voluntarios, por si acá, con las medidas precautorias. No tenemos ninguno ahora. Simplemente está Ronnie y como les digo, yo les voy a acompañar, pero necesitamos voluntarios, así que tienen que hacer una cuarentena de 14 días, que la pueden hacer en el mismo lugar. Tenemos alojamiento para ello. Así que vengan a ayudar a Ronnie. Está bastante atareado. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. La charla queda grabada en Facebook, así que ahí la pueden ver, la pueden compartir. Y muchas gracias nuevamente. Me despido.